van saliendo. Job, capítulo... Job. Sí, Job. Perdón, tengo también jueces en la mente y salmos en la mente y ya no sé ni dónde. Ok, entonces estamos en Job, capítulo 23. Nos quedamos la semana pasada, terminamos en el versículo 12. Si usted recuerda, bueno, les voy a dar un recordatorio así medio rapidito para que refresquen qué es lo que ha acontecido. Si ustedes recuerdan, Elifaz da su tercer discurso en el capítulo 22 y como lo hemos estado viendo, cada vez que se da un discurso de uno de los amigos, Job entonces tiene un discurso para defender sus posturas o etcétera. Entonces, Elifaz da su tercer discurso y Job acá le responde. Habíamos mencionado que la respuesta de Job a Elifaz en esta ocasión dura todo el capítulo 23 y todo el capítulo 24. Entonces, la respuesta de Job abarca 2 capítulos del libro. Ya estamos... y habíamos mencionado que en este discurso que abarca estos 2 capítulos hay 3 puntos. Los 3 puntos son los siguientes. El primero ya lo vimos la semana pasada, que es: Dios se esconde de mí. Eso es del 23:1 hasta el 23:12. Dios se esconde de mí. El segundo punto, el cual es el que vamos a ver este día, es: Dios me espanta. Dios me espanta. Y eso es del versículo 13 hasta el 17. Y todo el capítulo 24 es el tercer punto, que es: Dios me tiene perplejo. Dios me tiene perplejo. Entonces, primer punto lo vimos la semana pasada: Dios se esconde de mí. Ahora vamos a ver el segundo punto: Dios me espanta. Antes de comenzar, tenemos que recordar un poquito acerca de lo que vimos en los últimos versículos del punto anterior, es decir, los versículos 11 y 12. Vamos a leerlos rápidamente. Si ustedes recuerdan, Elifaz en su discurso acusa a Job que él no guarda los mandamientos de Dios, que él no está haciéndolo bien. Esto él lo dijo en el 22:22. Observemos, 22:22, dentro del discurso de Elifaz, él dice: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, está diciendo que en efecto Job no tiene las palabras de Dios en su boca ni en su corazón y debería de tenerlo. Entonces, en respuesta a eso, Job dijo lo siguiente en el 23:11 y 12. Dice: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, él estaba diciendo: no, Elifaz, tú estás en lo incorrecto, porque yo en efecto he guardado la ley de Dios, me he mantenido en sus caminos, no me he separado, tengo la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, en mi boca, he guardado todo esto. Más incluso es mi nutrición espiritual que mi nutrición física. Eso fue lo último que vimos. Pero una de las cosas es que a pesar de que Job ha guardado la ley, a pesar de que Job se ha mantenido en el camino de Dios, esto no le ayuda en su situación. No importa lo que él haya hecho y que tan bien se ha mantenido en los mandamientos y los caminos de Dios, esto no le ha ayudado o no le ha favorecido dentro de las circunstancias que él está viviendo. Y de eso se trata todo esto. Tenemos hoy en día
bueno, desde siempre, o no hoy en día, desde Job y desde antes de Job, tenemos la idea de un sistema de méritos o sistema de deméritos, ¿no es así? Si yo hago cosas buenas, entonces pasan cosas buenas, tengo méritos. Si yo hago cosas malas, suceden cosas malas o Dios me da deméritos. Entonces, esa es la mentalidad que ha existido desde los tiempos de Job hasta el día actual. Un sistema de méritos o deméritos. ¿Okay? Así es como manejamos. Siempre se ha manejado en la mente del hombre. Pero Job está diciendo aquí que no importa qué tan bien yo me porte, para Dios no existe un sistema de méritos o sistema de deméritos. Para Dios es lo que Él ha predeterminado, es lo que es. Y no puedes hacer nada para que tú cambies eso, porque Dios no se maneja de acuerdo a un sistema de méritos y de deméritos. Vamos a empezar con una oración y ahorita lo vamos a ver de una manera más explícita. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido una vez más reunirnos como iglesia para honrarle, para alabarle, para glorificar su nombre, con cantos, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio. Señor, y usted nos ha otorgado el entendimiento de su palabra mediante su Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí juntos como hermanos aprendiendo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Pero si Él, es decir, Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¡Wow! Esto está hablando de un tema que nos encanta en esta congregación. La soberanía de Dios. Su voluntad. Él lo determinó. Él así quiso que fuese y simplemente sucede. No importa lo que yo quiera o lo que yo haga o cuántos méritos pueda yo adquirir, eso no mueve la mano de Dios. Si Dios ya lo ha predeterminado como tal, que se van a hacer las cosas de cierta manera porque Él así lo quiso, no hay nada que tú puedas hacer para que Él cambie de opinión. Todo está predeterminado, porque todo está bajo la voluntad de Dios. Dios no trabaja de acuerdo a un sistema de méritos o deméritos. ¿Por qué? Porque Dios mueve el universo o gobierna el universo a base de decretos teocráticos, no a base de voto democrático. Es decir, tú no tienes voz ni voto en cuestión a la voluntad de Dios en cómo se lleva a cabo. No hay nada que tú puedas hacer que cambie o mueva la mano de Dios. Nada. ¿Por qué? Porque no importa si tú te has mantenido en su camino y dentro de sus mandamientos, esto no te favorece en cuestión a las circunstancias que estás viviendo. Si Dios quiere que sufras, aunque tú estés bien en sus caminos, así va a suceder porque Él así lo ha determinado. ¡Wow! Otra vez, 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? No solamente Él es soberano y ya tiene todo planificado, sino que Él es inmutable. En todo aspecto, Él es inmutable. Si Él dijo, Chayo va a ser salva tal fecha, tal día, tal año,
no hay nada que impidiera ese deseo de Dios. Cuando llegó esa fecha, ese día, esa hora, ese momento, Chayo fue salva. Sin importar, nadie podía hacer ese cambio. Dios ya lo había predeterminado de ese momento. Y no nada más en cuestión de la salvación, sino en todo aspecto del universo. Todo lo que sucede es porque Dios ya lo ha predeterminado así, porque está dentro de su voluntad y no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo porque Él es inmutable. Él no trabaja de acuerdo a un sistema de méritos y de deméritos. Una cosa interesante aquí en el versículo 13 dice, pero si Él determina, en el hebreo original las palabras son behu beshad, eso es lo que dice en hebreo. Y lo que significa eso en hebreo es, si lo parafraseamos o lo castellanizamos, diría, pero si Él solo en sí mismo determina. Parece un redundante. Pero si Él mismo, por Él mismo, en Él mismo, determina. En otras palabras, está diciendo que Él es autosuficiente y que Él solo es quien ha determinado. Es decir, que la decisión no es mía. Nunca lo ha sido ni nunca lo fue. Sino que absolutamente todo es porque Él mismo, en Él mismo, por Él mismo, quiere que se lleve a cabo. Él solo. Elifaz le había dicho en el capítulo 22, en los últimos versículos, no los vamos a leer, pero en los últimos versículos del capítulo 22, Elifaz le dice a Job, si tú tan solo te arrepientes, y si tan solo tú regresas a los caminos de Dios y le pides perdón, Él te restaurará, Él te dará ricas y abundantes bendiciones. Si te portas bien, Dios cambiará lo que Él ha predeterminado para ti. Eso es lo que Elifaz le estaba diciendo. Si te portas bien, Dios va a cambiar lo que Él ha predeterminado para ti. Y lo que está diciendo Job es lo opuesto. No, es que si Dios ya lo ha predeterminado, entonces así se llevará a cabo y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar su decisión porque Él es inmutable. ¡Wow! Y solo Él ha tomado la decisión. Por Él, en Él mismo. No tiene nada que ver conmigo. Para verlo desde un punto de vista más práctico, se podría decir que Elifaz, como la mayoría de los seres humanos, veía afectada la voluntad de Dios a través de un sistema, como ya dije, de méritos y de deméritos. Pero así no trabaja Dios. Otra vez, cuando Dios determina las cosas es por decreto teocrático y no por voto democrático. Dice el versículo que estamos leyendo, y muchas cosas como esta hay en Él. En otras palabras, Dios hace muchas cosas las cuales lleva a cabo que nosotros no podemos comprender o explicar, ya que no tenemos la mente de Dios. Él es santo, santo, santo y nosotros no lo somos así. No como Él es santo. Entonces, ¿qué es el asunto? No podemos ver más allá, no somos omniscientes, ni omnipotentes, ni omnipresentes, ni nada. Todas las pruebas que Él nos hace o planifica para nosotros son como tal para nuestro propio beneficio, a pesar de que no lo comprendamos.
Dios gobierna y nosotros simplemente debemos de aceptar su voluntad y gozarnos dentro de su voluntad, sea cual sea. Pero si no me gusta, lo siento. Siento que Dios te ha ofendido tus pobrecitos sentimientos. Gózate en las decisiones de Dios, aunque no lo comprendas. Vamos a verlo, Isaías, capítulo 55. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. 55, 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semillas al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Tu mente no es como la de Dios. Tus deseos, tus caminos no son como los de Dios. Tú no sabes, tú no entiendes. Tú solamente debes de aceptarlo, someterte a esa voluntad hecha y gozarte en ella. Te guste o no te guste, te hayan dolido tus pobrecitos sentimientos o no. Te gozas en las decisiones y la voluntad de Dios hecha. Aquellos que se resisten, y digo resisten porque hay muchas personas que dicen que creen en la soberanía de Dios, pero no, porque las cosas dependen de ellos. Su voluntad es la que los lleva a ser salvos. Ellos tomaron la decisión de la salvación. Ellos decidieron o aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Y todo lo que ellos hacen es porque dicen, sí, pero Dios es soberano, pero yo tomo las decisiones. Número uno, ellos no han entendido soberanía. Y la verdad, número dos, ellos están completamente en rebeldía en contra de Dios porque ellos creen que depende de ellos y no la soberanía de Dios. Pero ¿saben qué? Un cristiano que comprende la soberanía de Dios debe de tener paz por el hecho de comprender la soberanía. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, y esto me gustó mucho. Charles Spurgeon dijo esto: no hay atributo divino que trae más confort y paz a un cristiano que la divina soberanía de Dios. Otra vez. No hay atributo divino que trae más confort y paz a un cristiano que la divina soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque nada depende de mí sino de Él. Yo no me tengo que preocupar, no depende de mí, depende de Él. Si dependiera de mí, entonces híjole, yo estaría pero mordiéndome las uñas. Si las cosas de esta vida dependían realmente de mis habilidades, de mis méritos o de mis deméritos, híjole, me volvería loco. Si la vida dependería de lo que yo hago o no hago, no tendría paz. Mi paz está en el hecho de que Dios ya lo ha determinado así y simplemente es, y yo no tengo que preocuparme porque todo está en sus soberanas manos. Hay aquellos que no aceptan esta soberanía. Según ellos, la vida y todo es en torno a sus propias decisiones y las circunstancias de ella, creyendo en este sistema, si hago bien o no. Esto mueve la mano y dirección de Dios.
a pesar de que Dios es inmutable y soberano. Es una rebelión que están haciendo, no queriendo someterse a la voluntad y la inmutabilidad de Dios. Versículo 15, 23:15. Por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiembo a causa de él. Ok, entonces parece ser que aquí hay un poco de controversia con lo que acabo de decir, ¿no? Porque yo acabo de decir que la soberanía de Dios nos trae paz para nosotros que comprendemos la soberanía. Y Job comprende que Dios es soberano, pero aquí él no tiene paz. Él está diciendo, estoy espantado. Entonces, ¿qué? ¿Mi interpretación es incorrecta al decir que la soberanía trae paz? No. Observen a lo que le tiene miedo. Observen en lo que él está diciendo que tiene temor. Sí, es la majestad de Dios. Y sí es el hecho de que no depende de él, que en cierta forma dice, pues es que yo no puedo. Porque depende de Dios. Pero lo que realmente lo tiene espantado es lo siguiente. Dice el versículo 14, pues acabará a tiempo futuro lo que ha determinado de mí. En otras palabras, él está diciendo, Dios aún no ha terminado con mis sufrimientos que él ya ha predeterminado para mi vida. Él está diciendo, aún estoy con vida. Y obviamente si estoy con vida es porque Dios aún no ha acabado conmigo. Él acabará mis sufrimientos cuando él vea ya determinado, o hasta donde él ya determinó. Entonces es el espanto del sufrimiento que aún debo de padecer que me tiene con miedo. Wow. El deseo de él era morir. Él quería morir y ya terminar con todo el asunto. Pero Dios no le ha permitido morir. Entonces esto implica que Dios aún no ha terminado con su sufrimiento que él ya ha previamente determinado para la vida de él. Y dice, tengo temor de lo que todavía falta. Cuando yo contemplo el hecho de que Dios es soberano y no hay nada que yo pueda hacer para alterar su decisión, no hay nada, y sigo con vida, lo que implica es que aún hay sufrimiento por venir. Ya no quiero esto. Eso es la razón por la cual él está espantado. La soberanía trae paz, pero con la soberanía, antes de nuestra muerte, simplemente nos damos cuenta que todavía hay sufrimiento futuro que debemos de tener. El entendimiento tan profundo de Job. Fíjense el versículo 16. Dios ha enervado, es decir, ha hecho blandito, pero no blandito en cuestión como para la salvación, sino blando en cuestión a que ya no hay fuerza, ya no hay valor, ya no hay valentía. Me doy cuenta que estoy completamente a la merced de lo que Dios quiere, porque no hay nada de lo que yo pueda hacer. A eso se refiere el versículo 16. Dios ha enervado mi corazón, me ha hecho tan dependiente de su persona. No hay nada que yo pueda hacer en mí mismo o para mí mismo que altere mi circunstancia de ninguna forma, porque todo depende de Dios. Entonces yo estoy completamente sometido, enervado de corazón delante de Él. No hay nada más. Y claro, lo llama omnipotente. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo ya no tengo fuerzas en mí mismo, yo ya estoy así como una gelatina aguada, ya no hay nada en mí, no hay fuerzas. Pero si va a haber victoria, tiene que ser por el omnipotente, porque yo no tengo nada que dar.
Ya no hay nada en mí. Por último, una forma extraña de decir que no ha muerto, pero eso es lo que dice el versículo 17. ¿Por qué no fui yo cortado, es decir, muerto delante de las tinieblas? O sea, ¿por qué mis enfermedades y lo que me ha oscurecido la vida, por qué yo no morí por eso? Yo debería de haber sido cortado, debería yo de haber muerto ya. Pero dice, no me ha cubierto con oscuridad mi rostro. Es decir, esa oscuridad no me mató, no me murió, aquí estoy y sigo bajo la sombra de esa oscuridad, pero no he muerto a causa de esa oscuridad. Vamos a verlo de una forma práctica. Podríamos decir una persona que tiene diabetes, ¿no? Y está bajo la sombra de esa enfermedad, de esa diabetes por años y años y años y años y años y años y años. Años con diabetes, años bajo la sombra de esa enfermedad, pero no muere por esa enfermedad, lo atropelló un tren. Entonces toda su vida vivió bajo la sombra de una enfermedad, pero nunca fue muerto por esa enfermedad. Entonces básicamente es lo que él está diciendo. Dice, ¿por qué las tinieblas que han estado sobre mí no me han matado? No he sido cortado por estas cosas que me están sucediendo. Dice, pero siguen ahí sobre mí. No me ha permitido Dios morir. Y me espanto por los sufrimientos que aún están por venir. Aunque Job deseaba la muerte, Dios, en su decreto teocrático, no se lo otorgó, ya que él determinaba otras cosas para Job. Vamos a leer un solo versículo acerca de la planificación de Dios para con nuestras vidas. Y con esto vamos a terminar. Jeremías, capítulo 29. Y este es el contraste a lo que hemos estado viendo. Bueno, no un contraste, más bien corrobora lo que hemos dicho. Jeremías capítulo 29 y versículo 11. 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras palabras, Dios ha determinado para nosotros circunstancias de todo tipo, no para traernos a nosotros dolor o mal, sino para traernos paz y un día otorgarnos nuestra esperanza. En esta vida vamos a sufrir. Vamos a sufrir por voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es inmovible, porque no depende de ti en lo absoluto. Y no hay nada que tú puedas hacer para mover la mano de Dios sobre ese asunto. Si Él ha determinado que vas a estar enfermo, hasta el día que mueras, vas a estar enfermo hasta el día que mueras. Pero si Dios quiere sanarte en algún momento, Dios te va a sanar en algún momento, pero independientemente de cuál sea el caso, es para traerte paz. Y un día Él otorgará todo aquello que hemos esperado. La esperanza en gloria en Cristo Jesús.
Hay tanto que se puede decir acerca de la voluntad de Dios y su predeterminismo de todas las cosas, que estaríamos aquí meses discutiendo el asunto. Entonces vamos a terminar con una oración, simplemente gozándonos en cual sea la voluntad de nuestro Señor Dios, entendiendo que Él, siendo soberano, nos llama a paz. Señor Padre, gracias le damos, porque no depende de nosotros, sino depende de usted. Todas las cosas de esta vida, absolutamente todo. Nosotros simplemente somos peregrinos, pasajeros, los cuales emanamos, o deberíamos de emanar, la gloria de ti, Padre. Esto es siendo más como ustedes cada día, sabiendo que la prueba trae este tipo de efecto. Gracias por la santificación progresiva. Y ayúdanos, Señor, a comprender que usted ya ha predeterminado todas las cosas. Y nosotros simplemente debemos de descansar sobre ese hecho y esa verdad, sabiendo que los planes que usted tiene para con nosotros son para su honra y su gloria, para su beneficio y también para traernos a nosotros esa esperanza viva un día. En el nombre precioso, glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.